No quiero entrar en mayores preámbulos y voy a leer y comentar un texto que se titula Razón instrumental, tecnología y afecto en las novelas de Jorge Eduardo Edelson. Y empiezo. A favor de la esfinge, la novelística de Jorge Eduardo Edelson, el estudio que dediqué al cuerpo de Viviana y Primera Muerte de María, que se dictó por el Fondo Editorial de la Universidad Nacional de San Marcos, Mayor de San Marcos, en Lima, en el año 2000. Además de una meticulosa descripción narratológica de ambos textos, ofrecí un recuento de las cadenas temáticas de ambas novelas, llámense melancolía, silencio, lirismo, éxtasis, distopía, vacuidad en el sentido que da esta idea en el budismo zen, lo ritual y lo orgiástico, la creación artística, la violencia estética, el erotismo como comunicación y transgresión. Y me explayé en una lectura atenta de los procedimientos de espacialización a la que la materia novelística era hábilmente sometida, siendo de ambas novelas espectáculos verbales, vía la retención del flujo narrativo que permitía y exigía la fragmentación textual. Asimismo, hice un recuento de revisiones intertextuales presentes en las novelas. La más obvia, pero no la única, obviamente, es la que ligaba a Primera Muerte de María, la novela, al poema del mismo título. Uno de los errores o vacíos de ese trabajo que ahora lamento profundamente es que no hice la conexión entre Primera Muerte de María y El zorro de arriba y El zorro de abajo de Arguedas, texto con el cual tiene muchísimos vasos comunicantes que por alguna ofuscación no logré ver. Me interesó asimismo establecer una reflexión sobre la borradura de distinciones de identidades para acceder al instante del diferimiento prediferencial, es así como yo leo las novelas, como eje artístico e intelectual del proyecto de Edelson en este ámbito específico. Asimismo, me demoré en examinar la construcción del signo como fijeza del sentido y su rechazo por parte de Edelson en ambos textos, de ahí el título de mi estudio, A favor de la esfinge, es decir, en contra de Edipo, ¿no? Pero lo que me agradó más de todo lo que hice y propuse fue el concepto de anudamiento de códigos como operación fundamental en el proceder de Edelson y en la composición de sus textos, y de hecho mucho de eso hemos tenido a lo largo de este congreso, ¿verdad? Es decir, vemos que diversos investigadores casi por presión misma de los propios trabajos de Edelson se sienten impulsados a romper con lo que sería la ley del género, es decir, uno quiere hablar de las novelas de Edelson, pero termina inevitablemente refiriéndose a los nudos, ¿no es cierto?, o a sus poemas, y esto ocurre por donde quiera sea que uno ingrese en la obra de Edelson, porque precisamente estas distinciones de género tienden a difuminarse. Intenté torpemente quizás describir en suma el funcionamiento y el aspecto de la configuración que Edelson denominaba en el Diálogo Infinito, una conversación con Martha Canfield, literatura tridimensional, y que me gustaría citar porque creo que expresa mejor que nadie y que nada de lo que yo haya podido decir lo que Edelson trataba de hacer y lograba. Cito entonces. Decía Edelson: existe una narrativa clásica, lineal, plana y dimensional que acepta pasivamente las convenciones de la lengua, así como las viejas coordenadas del espacio-tiempo newtoniano, y otra, la que nace en los primeros años del siglo, paralelamente a los grandes descubrimientos de la mecánica cuántica, a la teoría de la relatividad generalizada de Einstein y al arte abstracto, que describe un universo menos accesible. Esta última no explora solamente nuestros condicionamientos sociales y psicológicos, sentimientos, intereses, pulsiones, sino que intenta penetrar en la trama misma de nuestra existencia, valiéndose para ello de un lenguaje que, sobre todo, duda de sí mismo porque duda de la real consistencia del mundo. En suma, un lenguaje no euclidiano cuyas coordenadas espaciotemporales han saltado y cuyas imágenes van más allá de la literatura para convertirse en otra cosa, para acceder a otra dimensión, a otro lenguaje, que sin destruir lo específico literario revitalice la escritura, le asigne un nuevo valor, un verdadero enganche con la realidad profunda
de nuestro tiempo. A todo esto llamo yo literatura tridimensional. No puedo detenerme por cuestiones de tiempo a comentar a fondo esta importante cita, pero creo que un paralelo interesante que me sugiere es la idea de las revisiones en la configuración del trabajo estético a modelos cosmológicos. Esto me hace inmediatamente pensar en otros autores, por ejemplo el Sarduy, que es un autor a quien he estudiado y que es un autor que también ha hecho la experiencia de Asia, ¿verdad? Y concretamente se acercó bastante al budismo, concretamente al budismo tan presente en la obra de ellos. En todo caso, no me interesa ahora mucho repetir lo que señalé en el libro mío, sino desarrollar algunas reflexiones relativamente nuevas que conectan con mis actuales intereses de investigación, tanto dentro de lo que sería el corpus de la obra hegelsoniana como fuera de esto. Entonces, lo que me interesa ahora mencionar o traer a colación es el cuestionamiento de la razón instrumental, sus límites y degeneraciones, tal y como yo los encuentro en las novelas de Heggelson, y esto podría ser algo así como el reverso de otra mirada sobre lo maquínico y lo tecnológico. Como ustedes saben, el concepto de razón instrumental proviene de la reflexión de Max Horkheimer, quien lo desarrolla y refina en diversas obras, como Dialéctica de la Ilustración del año 47, El Eclipse de la Razón de ese mismo año, y los diversos ensayos que escribió entre el año 49 y el año 67, y que agrupa en su estudio Crítica de la Razón Instrumental. En todos ellos, Horkheimer plantea que la razón instrumental es el tipo de racionalidad que privilegia la reflexión sobre y el desarrollo de los medios destinados a obtener fines concretos, pero que soslaya, deja de lado o oblitera la reflexión sobre los fines en sí mismos, ¿no? Postergando de este modo toda dimensión crítica y cultural. Es decir, la razón instrumental, ¿cierto?, debido a su crudo pragmatismo, se subordina a lo útil, y lo útil a su vez a todo aquello que sirva al sujeto en la tarea de producción y autopreservación. Es esta característica la que lleva a Horkheimer a considerar que esta razón es una razón subjetiva. Surgida durante la Ilustración, según él, la razón instrumental implica la fragmentación de la totalidad nociológica que hasta entonces se había estructurado Occidente, apoyándose en la triada Dios, mundo, espíritu, tal y como esto se manifestaba en diversos campos del saber. Esto queda hecho trizas por el desarrollo de la razón instrumental, y esta además conlleva un proceso de desubstancialización de la razón misma, por la cual la humanidad se escinde de su propio telos y de su dimensión natural, puesto que abandona su dimensión autorreferencial. Es decir, hay una ausencia de autorreflexión de parte de las sociedades que han asumido este tipo de racionalidad sobre para qué quieren esta racionalidad en tanto que direccionalidad humana. Con esto podemos volver a ese tema. La razón instrumental, y esto es clave en mi lectura, es el tipo de racionalidad que sustenta la modernidad capitalista, organizada en torno al imperativo del crecimiento y la ganancia en un mundo desencantado, regido por el valor de cambio. Este universo se sostiene, además de sobre el capital mismo, en dos columnas: la ciencia y la tecnología. Aun cuando resulta difícil asignar una naturaleza a tecnología, este es un tema de grandes debates hasta el día de hoy en la filosofía de la ciencia, y proveer una neta delimitación entre tecnología científica y precientífica, y yo asumo la definición de Althusser, que considera que la tecnología es la aplicación de conocimiento científico o de cualquier otra índole para tareas prácticas a través de sistemas ordenados que involucran a personas, organizaciones, habilidades productivas, entidades vivientes y máquinas. Esta es una línea de pensamiento que me parece más productiva que aquella planteada por Heidegger en su famoso ensayo del 53, ¿no? The Question, lo siento en inglés porque lo leo en inglés, Concerning Technology, ¿no? Que está más atenta a una profundización en la ontología de la tecnología y su poder de lo que él llama revelación del ser. Lo tecnológico, que en ambas novelas de Heggelson se presenta con matices siniestros, no se ubica muy lejos de lo que es
la ganancia y la mercantilización de lo natural y de la vida. Y aquí quiero señalar que no considero que Eielson sea hostil a la tecnología. Lo que considero es que él es hostil a los usos aberrantes de la tecnología. ¿De acuerdo? Quizás el mejor punto de partida en lo que respecta a esta modificación o quiebre que va a llevarnos del valor de uso al valor de cambio, se ubique precisamente en un pasaje del cuerpo juliano que no comenté en su momento, pero que sí me impresionó y que debía haber mencionado, y que es muy útil para esta lectura concreta. Tiene que ver con la evocación de una figura fascinante como tantas, ¿verdad?, del Renacimiento italiano, que es la de Bernardo Gontalenti, que no sé si es un, ya me dirán los amigos italianos, si es el apellido verdadero o no, porque tiene varios nombres, ¿no? Es un artista florentino que vive entre el año 1531 y 1608 y que en el cuerpo juliano es caracterizado de este modo: experto en balística, pintura, dibujo, arquitectura, hidráulica, pirotécnica, jardinería, física, alquimia, constructor de autómatas, de misteriosas máquinas inútiles, de fabulosas fuentes musicales, coreógrafo sublime de los funerales de Miguel Ángel, de las bodas de Virginia de Medici con Cesare Este, no lo italiano, lo pronuncio bien. Bernardo brilló fastuosamente en su Florencia natal hasta el día de su muerte, la cual tuvo lugar en medio de la miseria y de la ingratitud humana. ¿Sabías tú eso, Juliano, tú que vives groseramente con la más oscura e insignificante de sus fantasías, con las más sutiles migajas de su ingenio brillantísimo? La conexión que se tiene que establecer acá, obviamente, es que a este personaje, que además muere en la pobreza, ¿no?, se le atribuye la invención del helado. ¿No? Vale decir el elemento que se encuentra en la base de la carrera empresarial del personaje Juliano. La primera fábrica es una fábrica justamente de helados, ¿no? Después él va a ampliar esto a chocolates, ¿no? Produce café y por supuesto tiene interés en que sus hijos Johnny y Roberto participen en la empresa familiar, por lo cual estos estudian química industrial e ingeniería electrónica fuera de Perú. Entonces, resulta clara la contraposición de un lado entre la operación creadora que se satisface en su propia productividad, que deriva en algo así como una suerte de erotismo de la producción, ¿no? Por eso me gusta mucho la idea de que Gontalenti es visto como productor de máquinas inútiles, ¿no es cierto?, y como un productor que no saca provecho material de lo que inventa. De hecho, muere en la pobreza el tipo, y además, según lo que puedo investigar, era un tipo bastante liberal, ¿no? O sea, regalaba sus ideas, regalaba incluso su dinero, ¿no? Entonces hay un lado despilfarro productivo a nivel de valor de uso que la novela confirma y que en algún momento me hizo pensar a mí en darle más entidad a algo que menciono y que señalaba también Claude Buffon en un artículo de la década de los 80, leyendo El cuerpo de Juliano, cuando la leía como novela barroca. Si pensamos, vuelvo otra vez a Sardou, ¿no es cierto?, que justamente una de las características del barroquismo consiste en esta idea de despilfarro, ¿no es cierto?, el erotismo y el despilfarro, y el erotismo y el despilfarro como una suerte de contraposición a la economía productivista burguesa. De otro lado, hay una contraposición entre el productor, que es Gontalenti, que inventa todas estas cosas, ¿no es cierto?, y aquel que no produce sino que reproduce. Es decir, tiene una suerte de inteligencia derivativa y de segundo grado de los verdaderos talentos, ¿no es cierto?, para efecto justamente de encontrar una aplicación productiva y práctica que resulte en el beneficio del valor de cambio de este elemento inventado más bien por el placer de la invención. No es casual en ese sentido, si uno piensa en Primera Muerte de María, recordar que en la entrada diarística que corresponde al 22 de agosto del 80, ¿no es cierto?, el autor, que yo he identificado con el propio Eielson, que sobre esto podríamos hablar, enfatiza la hostilidad de la mentalidad judeocristiana a todo aquello que perturba la eficacia laboral. El proceso de reificación mercantil entonces va a encontrar un horror mayúsculo gracias a la aplicación de la tecnología al campo biopolítico. Eso se expresa en el cuerpo juliano en el rol que juega a LBM112, que es una incubadora de astronautas capaz de determinar la pigmentación de la piel y que va a ser utilizado, que podría servir para que las indígenas tengan hijos blancos y rubios, quienes se desempeñarán como astronautas
¿no? En una base experimental cafetera de Venus, ¿no? De inteligencia mínima se abocaría en este tipo de producción. La modernidad de este etnocidio obviamente recibe su dimensión de ingeniería social, puesto que ha habido muchos etnocidios a lo largo de la historia, ¿no? Lo que implica un diseño funcional que lo aleja de otras formas de exterminio. En el caso de primera muerte de María, la manipulación genética tampoco se ausente, pues se busca convertir en pequeños dioses a quienes pueden pagar por ello, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo se presenta un mundo distópico, ¿no? Una Lima en la cual la ciudad Lima ha sido abandonada a los menesterosos, a los pobres, quienes invariablemente son sujetos no blancos, no caucásicos, mientras que los habitantes de una nueva ciudad llamada la metrópoli, ¿no? Y se mencionaba Friesland, ¿no? En la conferencia anterior, ¿verdad? Se benefician de tecnología nuclear, industria cibernética, arquitectura postmoderna y control climático. También se ha inventado una nueva planta llamada sangre de Saturno para honrar al Señor de los Milagros, y la gente tiene derecho a 10 minutos de crepúsculo diario, ¿no? Una manipulación del entorno. En suma, se trata de un universo tecnocapitalista, tomo el concepto de la reflexión de Stephen Best, ¿no? Entendiendo por tecnocapitalismo la nueva síntesis de tecnología, ciencia y capital en un ámbito de declive del Estado, empoderamiento de las corporaciones, automatización del trabajo, explotación de los trabajadores a la vez que el desempleo congénito y estructural e incremento de las burocracias. La degradación que acarrea el tecnocapitalismo se halla prefigurada en ambas novelas en la degradación del cuerpo, en tanto que el envilecimiento del mismo. Esto en el cuerpo juliano se bifurca en dos direcciones, ¿no? Si aceptamos la premisa de Jean Baudrillard de que la modelo, piensa en Claudia Schiffer, ¿verdad? Y ellos tienen un texto sobre Claudia Schiffer. Y el robot representa los extremos de la funcionalización del cuerpo que la modernización establece, porque el primero es la modelo, la primera en todo caso funciona como una suerte de despliegue de sexualidad que segmenta el cuerpo. Y el segundo constituye una suerte de cuerpo maquínico, usualmente asexuado, construido para el pleno rendimiento funcional. Entonces constatamos que esto se cumple perfectamente en la novela, puesto que Julia se desempeña como modelo, y no es casual que ustedes saben que el personaje muere, ¿no? Muere al principio de la novela, así que no hay un spoiler acá, ¿no? Y justamente por su trabajo como modelo se piensa que es prostituta, ¿no? Y el personaje de Pancho, que es un indígena amazónico que al culturarse adquiere una dentadura postiza que evoca en el protagonista y narrador de la novela, Eduardo, la imagen de un robot. Esto está en el capítulo 19, para quien quiera revisarlo. Vale la pena recordar, vuelvo sobre la tecnología vista como su lado siniestro o antipático. Vale la pena recordar que Julia, en tanto que modelo, se somete al ritual de la fotografía, con todo lo que de fantasmático hay en ese medio. Pensemos una reflexión de Roland Barthes sobre esto, ¿no? Aunque podríamos seguir. Y asimismo, deseo subrayar la omnipresencia de escenas de la película denominada La Conquista de Perú, la cual representa básicamente la misma escena de sumisión de los indígenas al catolicismo, lo cual podría confirmar las ideas de Maffei-Solin, ¿no es cierto?, sobre el catolicismo como la columna vertebral de América Latina, en realidad, ¿no? No hago evidentemente, como ustedes se harán, ¿por qué hablo de fotografía y salto al cine? Porque yo no hago distinción tecnológicamente entre una y otra. Pues un film no es más que el resultado de la proyección de 24 fotogramas por segundo. Constatación que condujo en su momento a Henri Bergson a plantear su idea de que en el cine lo que hay no es movimiento, sino un falso movimiento, ¿no? Idea que después es retomada y retrabajada fascinantemente por Gilles Deleuze en sus dos libros sobre el cine. Por supuesto, la tecnología admite la posibilidad de desvío de su empleo, más aún el es consubstancial, y llevado esto al extremo se puede pensar que el es consubstancial a la tecnología la noción de catástrofe, lo que supone una alteración del patrón de desarrollo predeterminado que rige el dispositivo mismo, ¿no? De hecho, acá sigo las ideas de Paul Virilio, cada sistema tecnológico genera su propia forma específica de catástrofe, ¿no? El automóvil da lugar al accidente automovilístico, así como el navío al naufragio. El notable pasaje del capítulo 21 en que millares de indios miserables,
primitivos descienden de una astronave, ¿no es cierto?, en Roma y atacan a quienes se encuentran a su paso y utilizan no pistolas láser, sino arcos, flechas, macanas, etc. Me parece muy significativo a este respecto, es decir, a esta suerte de reapropiación, si ustedes quieren vengativa, pero también catastrófica de la máquina misma. La reversión de roles, ¿no es cierto?, a través de la posesión de la tecnología implica esta permutación, en la cual no hay que ver una liberación del modelo mismo de agresión que puede haber en ciertas construcciones técnicas. Paso a lo que sería el elemento contrapuntístico en mi propuesta de lectura, ¿no? Y para no alargar las cosas tampoco. Tiene que ver con las líneas de fuga que son abiertas por los efectos. Y sobre esto hay toda una reflexión que últimamente está agarrando bastante vida en los estudios latinoamericanos en la academia donde yo trabajo, que es estadounidense, ¿verdad? En esta línea de reflexión sobre el afecto se trabaja a través de sendas abiertas por pensadores como Spinoza, Bergson y el propio Deleuze. Es complicado, no hay consenso exactamente sobre qué cosa debemos entender por afecto. Yo asumo una definición de Brenner, de Federica Brenner, ¿no? El afecto es una alteración fisiológica acompañada de un juicio. Esa es mi definición de afecto y ahí ya la tengo, hay otras que no me interesan. El afecto es entonces una valiosa vía para acceder a lo social a través del examen de las descargas emocionales que sacuden a los sujetos colectivos a raíz de diversos acontecimientos. En las novelas de Gilson hay una serie de manifestaciones subjetivas muy obvias: tristeza, melancolía, éxtasis sensual, nostalgia, exaltación, cordialidad, etc. En las que estas manifestaciones en las que se unen los personajes, como ocurre con Eduardo cuando sigue fascinado al bello Juliano en el cafetal de San Ramón, o la ambivalente mezcla de paz y desesperación que siente el mismo Eduardo cuando se entera de que Julia ha desaparecido, o la fuerte aversión que siente este personaje hacia su tío, solo comparable a la repugnancia que le provoca a Juliano ya en su decadencia. En Primera Muerte de María podemos encontrar la calma que Pedro alcanza en la amistad con José, quien a su vez recupera fuerzas en la contemplación de la arena, ¿no? Asimismo cabe mencionar la sensación de empoderamiento que inunda Lady Ciclotrón durante el performance, striptease, sobre todo el final, ¿no? Puesto que los previos han sido dominados por una afección de humillación. Más interesantes que estas manifestaciones, sin embargo, es la aparición de toda una serie de modos de individuación en los cuales se difumina el dualismo sujeto-objeto. Y en ese sentido el texto clave me parece que es Primera Muerte de María, más que el cuerpo juliano. La omnipresencia del desierto, de la arena, del mar, elementos estos tres que funcionan como significantes más que como signos, constituyen bloques de sensaciones a los que se integran los personajes, lo que otorga preeminencia a una línea de exploración geocéntrica que no está tan desarrollada en la primera novela del autor, aunque no sea ausente. Los estados de afecto y afección más interesantes son entonces aquellas dimensiones que, siguiendo al propio Deleuze y Guattari, denomino exidades, ¿no? Exidades, es decir, complejos que integran afectos y perceptos en relaciones de solidaridad, ¿no?, que permiten una individualización no subjetiva. Por eso, consistentemente, Deleuze y Guattari pueden decir que una estación, un invierno, un verano, una hora, una fecha, tienen una individualidad perfecta, ¿no? Cosa que siempre ha sabido la poesía, ¿no? Y que no carece de nada, es decir, es autosuficiente, ¿no? Aunque no se confunda esta individualidad con la de una cosa o la de un sujeto. Hay dos pasajes que a mí me gustaría mencionar, y esto tiene que ver con ciertos estados que son poderosos y sin embargo no alcanzan a una clara dominación porque no se sabe qué son. Por ejemplo, cito tomado de Primera Muerte de María: abandonarse el ayer era para Roberto como recobrar la memoria, aunque en verdad no le gustara recordar. Cuando esto le sucedía se quedaba sin fuerzas, como si hubiera absorbido una droga. No sabía si sufrió o gozaba y nunca pudo decidirse sobre esto.
tampoco supo jamás y prefería recordar o olvidar. Es decir, la sensación justamente excede las denominaciones del catálogo de afecciones que tenemos, ¿verdad? ¿Qué tiene? Sufre, sí, pero también goza, porque es una mezcla, en realidad es algo distinto, para lo cual no hay un nombre exacto, ¿no es cierto? Y por eso les digo que la poesía sabe desde siempre que en efecto hay, ¿no es cierto? Como decía Enzensberger, ¿no? Hay un mundo de diferencia entre orgasmo y orgasmo, ¿no? O sea, la palabra misma, ¿no? O sea, no son iguales, como los orgasmos tampoco son iguales. Hay otro pasaje que me parece incluso mucho más interesante, que conecta con una ponencia que me gustó, que es una de las que más me han gustado, de las que he escuchado en este interesante congreso, que tiene que ver con la arena, ¿no? De la profesora Gasol. Se refiere acá al narrador a la importancia que la arena tiene para el pescador José. Quiero citar, ¿no? Me gustaba a José ese formidable silencio que todo lo cubría, hasta los ruidos del océano. Se pasaba las horas tejiendo en la playa, de frente al mar turquesa, es cierto, pero seguro que a sus espaldas se extendía ese otro mar dorado que lo protegía y lo alejaba de la metrópoli. Ello le daba fuerza, le era indispensable para seguir adelante, y tanta energía encerraba la arena que más de una vez se había preguntado por qué las grandes cabezas que todo lo inventan no la habían utilizado para iluminar y llevar agua a las casas de la gente, y hasta para mover sus motores, fábricas, usinas, laboratorios. Toda esta mole debería tener una fuerza tremenda que nadie usaba. No puedo entrar tampoco acá, por razones de tiempo, a una lectura sobre el tema justamente de lo virtual, ¿no? Que está contenido en la idea de que en efecto esta masa aparentemente inerte está cargada de energía, ¿no? Pero lo que sí me interesa señalar es que estos estados, de los cuales he mencionado apenas dos, pero que reaparecen en los dos textos, deben ser colocados al lado de momentos particularmente intensos de fusión. Por ejemplo, la fusión erótica de Pedro con una masa de cuerpos anónimos durante la procesión del Señor de los Milagros, y con uno en particular que no sabe si es masculino o femenino, ¿no? Que le procura un goce inédito, ¿no? Que jamás ha tenido, antes de que él mismo se integre a un sujeto colectivo culposo, instigado hacia la culpa justamente por la figura ominosa judeocristiana del Señor de los Milagros, ¿no? O las imprevistas amenazas, es una secuencia genial esta, que debo analizar, ¿no? Al hilo delicado de la nueva forma de amor que une a María, José y Pedro. Creo que se ha leído esa escena en estos días, ¿no? Estas secuencias en las que están los tres en silencio y no articulan, no son capaces de articular nada, pero saben que hay alguna cosa muy tenue y poderosa al mismo tiempo que los une y no quieren que ninguna cosa la perturbe, ¿no? Entonces cae un objeto y eso altera la configuración, la excidad. Entonces, desde este punto de vista, esta línea energética de los afectos es la que permitiría al mismo tiempo leer ciertos pasajes de la novela que me parecen particularmente, no diré evidentes, pero por lo menos visionarios, ¿no? Concretamente, estoy pensando en dos cosas. Por un lado, las anotaciones diarísticas de Primera Muerte de María, que y esto es interesante recalcarlo, datan de la década de los 80 y que sin embargo ofrecen una visión bastante desangelada, ¿no? Y desesperanzada en la realidad peruana y limeña. Y digo que vale la pena realizarlo por una siguiente razón. Algunos de ustedes, los que son tan viejos como yo, o más viejos, recordarán que curiosamente el año 80 fue un año de euforización más bien en la historia del Perú. Se salía de una dictadura larga, había la idea de que el país tenía problemas, pero que ahora sí, que el poder pasaba de los militares a la civilidad, las cosas se iban a componer. Muchos exiliados políticos empezaron a retornar al Perú. Yo los conocí por la televisión, me enteré de quién era Hugo Blanco, por ejemplo, ¿no? Había habido previamente el 79 en la Asamblea Constituyente, iba a haber elecciones. Muchas generaciones iban a votar por primera vez. Entonces, el clima más bien era un clima, el país estaba abriendo, las nuevas importaciones, algunas cadenas empezaban a llegar, cuando menos a la capital. Entonces, más bien había un clima
de cierto grado de euforia y se pensaba que más bien las cosas se estaban causando bien. Yo pensaba eso, yo tenía 14, 15 años, de hecho, como estos personajes, no sé si ustedes recuerdan ese famoso cuento de Edgar Allan Poe, un descenso al Maelstrom, ¿no? Cuando hay un par de hermanos que están navegando y el mar en Noruega y todo les parece tan bonito y tan tranquilo, pero resulta que el mar se ha tranquilizado mucho porque se está armando, ¿no es cierto?, un ciclón en el medio que lo va a arrastrar, ¿no? Y de hecho, definitivamente los que vivíamos esta euforización en los años 80 no nos imaginamos lo que iba a empezar, justamente, ¿no? La guerra interna, ¿verdad? Eso se nos venía encima y nadie lo preveía. Y bueno, Ilson no participa, ¿no? Contempla la realidad peruana de una manera totalmente desesperanzada, no participa. Quizás el hecho de no vivir en el Perú, de estar con un pie adentro y un pie afuera, le permita o le haya permitido a él estar a salvo de esto, le haya podido permitir limpiarse los ojos de entusiasmo, como diría el poeta, ¿no? No hay eso en él. Y de otro lado, hay otro fragmento que a mí siempre me ha intrigado mucho, sobre todo porque yo nunca supe qué hacer con él. No supe qué hacer con él ni como lector, ni mucho menos en el libro que escribí, sobre las novelas, y que es el muy enigmático final, y Elson nada es casual, un hombre que sabía lo que estaba haciendo, evidentemente, que tiene el cuerpo juliano, leanlo, es un final muy enigmático, muy extraño. Y en algún momento he llegado a pensar, pero esto es hacer trampa y es muy fácil, que de alguna manera ellos son como que visionariamente anticipaba lo que se iba a venir en cuanto a lo que es la violencia política y Sendero Luminoso concreto, ¿no? Por lo menos el clima de violencia y de muerte, porque si ustedes revisan ese final, es un final raro, ¿no? ¿Por qué Elson escogería que la novela El cuerpo juliano termine, ¿no?, con el texto hablando del chofer, ¿no? Este chofer que aparentemente ha tenido una suerte de participación marginal en la novela y que es un sujeto de clases populares o subalternizadas, que sin embargo no es ni como los indígenas Mayana o Pancho sumisos, sino que hay una suerte como de actitud de insolencia y agresividad y desafío. Y esta agresividad y desafío a mí siempre me ha parecido una de las marcas más interesantes de uno de los, si ustedes quieren, de los semas, ¿no es cierto?, de lo que fue Sendero Luminoso, ¿no? Yo siempre me gusta pensar en esas categorías, ¿no? Si Roland Barthes decía que en las películas de Hollywood el sema de la romanidad era el flequillo, ¿no? Todos los peinaban con flequillo para denotar que eran romanos, ¿no? Yo siempre he pensado que, y esto lo decía Flores Galindo, que son las caras agresivas, desafiantes de indios y mestizos sin miedo, esto lo decía Flores Galindo, ¿no? De esas fotos de los senderistas rebelados o rebelándose en el penal del Frontón, que después iban a ser aniquilados, lo que a mí se me queda grabado como el seno, la marca, ¿no? La cara agresiva de algunos de los dirigentes de Sendero Luminoso, pero, insisto, a lo mejor estoy cayendo en una facilidad, ¿no es cierto?, de proyectar hacia el pasado desde el presente, y eso es muy fácil de hacer, elementos que permitan establecer una narrativa maestra. Queda en pie, sin embargo, que ese final está ahí, y es un final que a mí siempre me da mucho que pensar, y no sé del todo si no es por la línea de los afectos y de la reubicación del texto en su dimensión visionaria, que se podría iluminar mejor lo que Ilson en distintos momentos de estas novelas nos intenta decir. Muchas gracias por escucharme.